ya eres coanfitrión, puedes compartir cuando querrás y Ok, el micrófono es tuyo. Dale viaje. ok. Muchas Bueno, gracias, man. en serio. Bueno, pura vida, Esteban. Chao, man. Chao. Cuídate. Vamos a ver ahí, ¿me oyes bien y me oyes bien? Perfecto, se ve perfecto. Ok, listo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Eh, bueno, un saludo a todos. Muchas gracias por estar en esta clase. Voy a compartirles un poquito de la experiencia que tengo en la parte de E. coli diarrogénicas. Mi nombre es Cristian Pérez, trabajo en el Hospital Nacional de Niños desde hace 18 años. Y bueno, E. coli diarrogénicas fue uno de los temas de mi maestría, entonces fue el tema principal de mi maestría. Entonces voy a hablarles un poquito porque les he seguido el rastro un poco aquí en Costa Rica, entonces vamos a hablar un poco de lo que de cada uno de los patotipos y de lo que o lo que conocemos hasta el momento en el país. Entonces, em, bueno, las colis diarrogénicas se abrevian como DEC por sus siglas en inglés y como su nombre lo indica, corresponden a una serie de Escherichia coli que tiene ciertos factores de virulencia que posibilitan o hacen posible su invasión en el intestino, su aparición más bien en el intestino, con la consecuente, eh, con el consecuente desarrollo de una enfermedad diarreica. La E. coli no es más que una E. coli común y corriente, un bacilo gram negativo, móvil peritrico, anaerobio facultativo, mesófilo y con las características bioquímicas normales. Tal vez esa es la gran problemática que hay con las E. coli productoras de diarrea, que es que bioquímicamente se comportan igual que cualquier otra E. coli de flora normal o de microbiota indígena. Y también tenemos la problemática de que E. coli es un patógeno asociado a múltiples infecciones en tracto gastrointestinal, en tracto genitourinario e incluso en sistema nervioso central. Y sabemos que como forma parte de esa microbiota indígena, puede aparecer en muchos otros cuadros en pacientes inmunosupresos o pacientes con heridas o pacientes con infecciones abdominales, por ejemplo, donde es una de las principales causas. En general, E. coli crece muy bien en medios estándar y selectivos. Y la tipificación de E. coli generalmente se hace con los sistemas de antígeno flagelar y antígeno somático, o sea, los sistemas O y H. La categorización de E. coli productoras de diarrea actualmente consta de 8 patotipos, donde está E. coli enteropatógena, enterotoxigénica, enteromorrágica, que también tiene una sinonimia como enterotoxigénica o como productora de toxina Shiga, E. coli enteroinvasiva o Shigella, E. coli adherente difusa, E. coli enteroagregativa, E. coli adherente invasiva y los patotipos mixtos de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. En general, las E. coli tienden a hacer el mismo patrón, porque obviamente como patógenos gastrointestinales tienen que hacer el mismo recorrido, que es colonizar las mucosas, de alguna manera evadir la respuesta inmune que pueda haber en intestino, favorecer su multiplicación y consecuentemente ocasionar un daño en el hospedero. Para ello entonces se dispone de un arsenal que ustedes para este momento del curso probablemente conozcan, donde se incluyen factores de colonización, factores de adherencia, manipulación de la arquitectura celular, principalmente en el enterocito, pero vamos a ver que también pueden afectar otras células inmunológicas presentes por ahí en las membranas, en el epitelio intestinal, la participación de los factores de virulencia, la participación o coparticipación de los plásmidos que pueden estar codificando para ciertos factores de virulencia o para algunos factores capaces de favorecer los procesos patogénicos en la mucosa del intestino y también la presencia de algunas toxinas. ¿Qué sabemos? Bueno, con respecto a las E. coli productoras de diarrea, sabemos los grupos etarios afectados, ahora los vamos a ir definiendo poco a poco, pero en general se consideran patógenos
de población infantil. Aunque hay un par de patotipos que tienen un predominio en población adulta. También se conocen los modelos patogénicos. Algo sonó ahí. ¿Qué será? Vamos a ver. Bueno, también se conocen los modelos patogénicos que en general tienden a ser bien descritos, digamos, por modelos de cultivo celular, por ejemplo. Algunas manifestaciones clínicas, o la mayoría de manifestaciones clínicas son bien conocidas. Vamos a ver también que las manifestaciones clínicas varían de acuerdo al patotipo. El abordaje clínico, que es muy sencillo el abordaje clínico y se conoce muy bien, aunque también conforme pasan los años y conforme se estudian más los diferentes patotipos, hay una serie de recomendaciones que van variando. El diagnóstico se conoce también bien en general y les puedo adelantar, es un spoiler ahí. En general el diagnóstico es molecular porque, como les dije al principio, las características bioquímicas de estas E. coli son idénticas a las de flora normal, entonces no tiene mucho sentido hacer el diagnóstico mediante pruebas bioquímicas. Y algunas características genéticas y filogenéticas son bien conocidas también. Ahora, ¿qué no sabemos de E. coli productoras de diarrea? Bueno, hay varias cosas que todavía faltan por investigar y por eso son un grupo rico de análisis. La interacción entre los diferentes factores de virulencia se desconoce en su totalidad. Con frecuencia se describen nuevas rutas por las cuales los microorganismos desembocan nuevas modalidades de causar la infección. Algunos fenómenos de transferencia horizontal de genes todavía se desconocen en estas bacterias. Sobre todo, como lo dice el último de los puntos de esta diapositiva, por su plasticidad. Algunos reservorios de los patotipos de coli se desconocen, entonces también con frecuencia se describen grupos poco estudiados de mamíferos donde hay presencia de E. coli productoras de diarrea, causando enfermedad o bien sin causar enfermedad y funcionando como reservorios naturales. Y también la epidemiología ha sido todo un reto porque ahora vamos a ver más adelante cómo se ha movido la epidemiología a nivel global de coli productoras de diarrea y la adquisición de genes de resistencia, que también siempre es un tema digno de mencionar porque la constante exposición a los antimicrobianos y a las diferentes presiones evolutivas ocasionan que haya adquisición de genes de resistencia que pueden hacer que estas bacterias sean más peligrosas cada vez. Entonces, entrando en materia, la primera categoría que vamos a revisar es E. coli enterotoxigénica. E. coli enterotoxigénica tiene una distribución mundial. Generalmente se asocia a infecciones en agua y alimentos contaminados. Es responsable de 15 a 20% de la enfermedad diarreica en niños, de la enfermedad diarreica aguda en niños. Es decir, es una de las causas más prevalentes. Pero si ustedes ven, hay un grupo etario también importante aquí, y es que E. coli enterotoxigénica contabiliza hasta el 60% de los casos de diarrea del viajero, sobre todo en América Latina, en Asia y en África. Eso significa entonces que hay en serio un grupo etario donde E. coli enterotoxigénica tiene un papel súper importante. Tiene una mortalidad de alrededor de 160,000 personas por año y se han descrito de 75 a 80 serotipos O y 34 serotipos H. En general, el periodo de incubación puede ir desde 5 horas hasta 1 o 2 días, con dolor abdominal, náusea y vómito. Una característica muy importante es que la diarrea que presenta E. coli enterotoxigénica es de altísima tasa. Puede llegar hasta 10 litros en 24 horas. La ventaja es que no tiene sangre ni moco, pero el estado secretor que se ocasiona es bastante peligroso porque perder hasta 10 litros en 24 horas pone la vida en alto riesgo. Es rara la aparición de fiebre y dolor de cabeza. Ahora vamos a ver a qué se debe en parte esta alta tasa de diarrea. La dosis infectante es de 10 a las 6 unidades formadoras de colonia. La colonización
generalmente se debe a la participación de diferentes factores de colonización, los CFAs, que van desde con algunas participaciones de ciertas proteínas y el favorecimiento de un estado secretor. La colonización se da a nivel de intestino delgado. Y hay dos, perdón que mi perro está. Y hay dos tipos de toxinas importantes en E. coli enterotoxigénica, la toxina termolábil y la toxina termoestable. El asunto con la toxina termolábil es que tiene una configuración de tipo AB5. AB5 es una toxina que probablemente ustedes la hayan visto para otros patógenos en el grupo, en el curso, y que tiene una característica súper interesante, y es que tiene la capacidad, las toxinas, las subunidades B, de formar un poro, y la subunidad A es un dominio catalítico que favorece la secreción acelerada de agua al lumen intestinal. Por lo tanto, tiene una alta posibilidad de generar diarrea de alta tasa, casualmente. Esta toxina, la LT, es muy parecida a la toxina de Vibrio cólera, y de ahí la similitud de esta diarrea con una diarrea como la producida por Vibrio cólera, donde hay gran cantidad de líquidos saliendo por unidad de tiempo. Otra de las características es que la toxina termoestable tiene una configuración semejante a la uroguanilina, y esto es una casualidad bastante interesante, que es que la uroguanilina es ¿cómo se llama? Una sustancia presente en el intestino que se asocia con pérdida aguda de grasa. Entonces parece que estimula estados lipolíticos. Por lo tanto, esta toxina termoestable podría inducir una pérdida acelerada de grasa. Entonces, por si la quieren depurar y probar, pues bueno, ahí está el dato. Si vemos el modelo de patogenicidad, podemos encontrar por el lado izquierdo, para poner esta cosa, un puntero láser, okay. Podemos ver por este lado la toxina termolábil con su configuración de tipo AB5, entrando por la membrana apical, introduciéndose hacia la célula del endito mediante vesículas, llegando al aparato de Golgi, liberando la subunidad A y estimulando entonces la ribosilación de las proteínas G estimuladoras, que a su vez van a inducir un aumento de la anilatociclasa, que aumenta los niveles de AMP cíclico y que vía canales de cloro, por medio del receptor de fibrosis quística, estimula la salida de cloro y, por lo tanto, para equilibrar la osmolaridad se induce la salida excesiva de agua. Por su parte, la toxina termoestable más bien hace su inducción vía la guanilatociclasa, y lo que estimula son los niveles de GMP cíclico, que al final terminan haciendo lo mismo, liberando cloro, que estimula la salida excesiva de agua. Esto es una micrografía electrónica donde se muestra la gran cantidad de factores de colonización que tiene E. coli enterotoxigénica. Y cuando vemos la filogenética de E. coli enterotoxigénica, nos encontramos con una pésima noticia, y es que no hay un grupo definido en la genealogía de E. coli. Y si vemos estas raíces, podemos darnos cuenta que hay una gran cantidad de E. coli enterotoxigénicas dispersas por múltiples lados de la filogenia de E. coli. Incluso si ustedes ven ahí clones de E. coli enterotoxigénica más distantes entre ellas mismas que la distancia que puede haber entre otro tipo de bacterias como Shigella sonnei, como Shigella, algunas especies de Shigella, como Shigella dysenteriae,
pueden ver una gran diversidad. Y esto es un poquito más de eso, justamente comparando los diferentes factores de colonización. Pasando a la otra categoría, que es E. coli enteropatógena, vemos que también tiene una distribución mundial. E. coli enteropatógena fue el primer patotipo que se identificó. Se identificó relacionado a brotes en agua y alimentos contaminados. Tiene una alta morbilidad que oscila hasta de un 10 hasta un 40% y está entre los más frecuentes en niños menores de 2 años. Se ha establecido un gran debate por la cantidad de portadores asintomáticos de E. coli enteropatógena, lo cual deja mucho de qué hablar porque sí, su mismo nombre lo dice, de ser enteropatógena. Sin embargo, cuando se hacen los diferentes estudios en población normal, se puede ver que hay una gran cantidad de personas que tienen E. coli enteropatógena y eso es todo un tema. Uno de los casos que nosotros vimos más de cerca fue un paciente que tenía una colonización o posible enfermedad por E. coli enteropatógena de manera persistente, que tenía infección que ya necesitaba un abordaje mayor. Se decidió hacer un trasplante fecal. Y para hacer el trasplante fecal, ustedes saben que se tienen que conseguir donadores relacionados, o sea, la familia en general. Y 8 miembros de la familia, todos tenían E. coli enteropatógena y ninguno de los miembros de la familia estaba enfermo como el chiquito. De manera que no podía hacerse una donación de un trasplante de materia fecal de donadores relacionados porque todos los donadores relacionados tenían E. coli enteropatógena. Entonces, no se sabía cuál era el efecto que podían ocasionar este organismo en el recipiente del trasplante fecal. Hay un tema también importante con E. coli enteropatógena, es que se han encontrado en algunos animales silvestres y no silvestres. Se han encontrado en jirafas, en conejos, se han encontrado en cerdos. Y entonces no hay una ruta de transmisión bien descrita. Al principio se encontró una evidencia interesante. Ahora, cuando veamos los principales factores de virulencia, les voy a contar un poquito más con respecto a la presencia de un plásmido, principalmente en animales, y en tanto que ese plásmido no estaba frecuentemente en el ser humano. Entonces se podía más o menos descifrar que si tenía el plásmido provenía de animal, y si no tenía el plásmido parecía una cepa que había estado más acostumbrada a estar circulando entre seres humanos, y entonces se podía decir que era un poco más antroponótica. Esa hipótesis perdió fuerza con el tiempo y ya ahora casi no se menciona en la literatura porque con el paso del tiempo empezaron a haber muchas teorías encontradas, entonces no se ha llegado a una conclusión como verdaderamente fuerte o con evidencia verdaderamente fuerte como para concluir que es una enfermedad zoonótica o no. E. coli enteropatógena tiene un periodo de incubación de hasta 2.9 horas, lo cual quiere decir que ustedes casi que almuerzan y ya para el café se sienten mal y pueden tener diarrea acuosa. Los casos de persistencia que les comentaba pueden ocasionar efectos un poco más graves. Los casos de PEC presentan fiebre moderada. Hay una serie de serotipos que se describen como los más frecuentes. Si ustedes ven, es una lista larga. La serotipificación de coli enteropatógena perdió mucho valor en el tiempo y se utiliza únicamente para estudios a profundidad o para estudios epidemiológicos relacionados con algún brote. En general no se hace la serotipificación de coli enteropatógena, pero bueno, ahí hay varios serotipos relacionados. De los que llaman más la atención son el serotipo de antígeno somático O55, que se encuentra de manera bastante frecuente. Y si ustedes ven por acá, el O55 se encuentra en genotipos móviles y en genotipos no móviles, y con diferentes antígenos flagelares a su vez.
Entonces, la dosis infectante de enteropatógena es de hasta 10 a la 8. Su principal factor de virulencia está codificado dentro de un locus bastante grande, que se llama el locus del enterocyte defacement, que es como del borramiento del enterocito. Y el otro gran participante dentro de los factores de virulencia es este plásmido EAF. Y la lesión que causan es una lesión de tipo AE, que ustedes probablemente la han visto en otras clases. Ya por ahí tengo un dibujito, ahorita se los explico. Es el plásmido EAF, que tiene una serie de factores de virulencia, otra serie de codificantes que no tienen nada que ver con los factores de virulencia. Pero de aquí destacan esta fracción del plásmido, donde están los BFPs, que son una serie de codificantes genéticos para una diversidad de proteínas que lo que hacen es, básicamente cuando las bacterias están en el intestino, forman una serie de microagregados que se pueden ver en los cultivos celulares incluso. Entonces forman lo que se llaman microcolonias que están agarradas por este pili que codifica el EAF, que se llama de hecho bundling forming pili o pili formador de microagregados. Entonces lo que hacen es como hacer agarrarse por esos pili y formar unas microcolonias. Cuando uno ve, no me acuerdo si les puse fotos de los cultivos celulares, creo que sí, pero cuando uno ve una monocapa infectada con EPEC, uno la reconoce muchas veces precisamente por la formación de estos microagregados, porque son un conjunto de células bacterianas muy unido que se posa sobre el enterocito. Como les digo, el EAF no está presente en todas las cepas, con lo cual las cepas que carecen del EAF no forman estos microagregados. Y entonces se plantea también la duda, bueno, entonces, ¿qué participación tiene en la patogénesis y en la patogenicidad de la enteropatógena, la presencia o no de este plásmido? Entonces, esta es una foto famosa, esta de la derecha, que ustedes la pueden haber visto en algunos libros de bacteriología. Y básicamente responde entonces al efecto que tiene E. coli enteropatógena al entrar en contacto con el enterocito. Y es casualmente la participación del BFP y la participación de dos proteínas efectoras dos proteínas muy interesantes, que son el TIR, que se llama TIR por receptor translocado de intimina, y la intimina, que es la contraparte. Básicamente, la bacteria lo que hace es que lanza su receptor translocado de intimina. El receptor translocado de intimina se posiciona en la membrana del enterocito y recibe la intimina que está expresada en la superficie bacteriana. De manera que reconoce entonces el receptor y de ahí codifica para la elaboración de un sistema de secreción tipo 3 o una jeringa molecular, que ustedes también la han visto en este curso y en otros creo que también. Y por medio de esa jeringa molecular, entonces se hace una comunicación intermembrana entre la membrana bacteriana y la membrana eucariota y pueden pasar todas las proteínas efectoras. Esas proteínas efectoras, déjenme para ver si tengo por acá. Ajá. Creo que sí. Esas proteínas efectoras, entonces me gusta más la imagen de la derecha, entonces si quieren nos enfocamos porque además están al revés. Vean que aquí está la membrana bacteriana y aquí está la membrana del hospedero y aquí está al revés, aquí está la membrana del hospedero y las membranas bacterianas. Pero entonces veamos, enfoquémonos más en esta imagen de la derecha. Por acá se expone la intimina, que vean que está del lado de la membrana externa bacteriana y lo que va a hacer es reconocer entonces el receptor translocado de intimina que debería estar acá en la membrana del hospedero. Una vez ensamblado el sistema de secreción tipo 3, todas las proteínas efectoras que están en el citosol bacteriano van a migrar del citosol bacteriano protegido del ambiente hacia el interior de la célula eucariota, que estaría en este caso acá. Entonces, ahora sí, demos la vuelta. Esta es la membrana
eucariota. Entonces, si ustedes ven por acá, una vez ensamblado el sistema de secreción tipo 3, todas las proteínas efectoras van a entrar en contacto con esto, que es la actina eucariota. Oh, qué mal. Espérense para ver si no lo tengo. Ok. Una vez que está entonces en contacto las proteínas efectoras, que en general son SPs, como esta, tienen esta denominación, una vez que están en contacto con la actina, lo que hacen es que modifican de manera antojadiza la actina para que forme esta estructura tipo pedestal. Y esta estructura tipo pedestal le permite entonces a la bacteria posicionarse, anclarse en esas estructuras y poderse replicar fácilmente. Uno de los efectos colaterales de esto es que entonces el microvilli se ve, o las microvellosidades se ven alteradas formando estas estructuras tipo pedestal, y por eso cuando se ve en cultivo celular se menciona el efecto de attaching and effacing, que es entonces el posicionamiento y el borrado de la microvellosidad intestinal. Este efecto en el borrado de la microvellosidad intestinal entonces va a ocasionar que haya un desequilibrio hidroelectrolítico porque el paso de los nutrientes y de los electrolitos no está siendo eficiente, y eso entonces conlleva al estado secretor y a la liberación de agua, produciendo obviamente la diarrea. Clonalmente se han descrito como dos grandes grupos de E. coli enteropatógena, un grupo típico y un grupo atípico. El grupo típico se supone que es el que contiene tanto el locus del enterocyte effacement como el plásmido EAF. Y de ahí se describen 4 grandes grupos, de 1 a 4. En tanto que colis atípicas normalmente carecen de este plásmido, como les comentaba, y pertenecen a los grupos clonales 5 y 6. Nuevamente, y al igual que coli enterotoxigénica, si ustedes hacen la filogenia de esto, es un desastre completo. Entonces, ustedes pueden ver aquí los grupos clonales de coli 5, vean que aquí hay 10, pero vean que aquí se encuentra otra categoría que ni siquiera hemos visto todavía, que es de coli enteromorrágica. Por acá ustedes encuentran una shigella, Sony, Flexneri, Boydie. Mucho más lejos genéticamente los otros grupos de E. coli. Entonces, las agrupaciones de coli enteropatógena también, al igual que la enterotoxigénica, no son lo más cercano. Cuando ustedes analizan o tratan de explicar esto, la explicación siempre es la misma. O sea, es que son demasiado plásticas y tienen múltiples orígenes. Entonces, es posible encontrarse este tipo de incidencias en los análisis clonales. Si ustedes ven la cantidad de estrellas por acá, ven que aquí hay un predominio de grupos clonales con estrellas, y los grupos clonales con estrellas lo que quieren decir es que contienen el plásmido BFP, en tanto que de este lado hay menos y no contienen el plásmido BFP. La tercera categoría es E. coli enteromorrágica o E. coli productora de toxina Shiga. Tiene una característica principal, como su nombre lo indica, y es que tiene la toxina Shiga. Puede tener toxina Shiga 1, puede tener toxina Shiga 2, o puede tener ambas, lo cual es bastante grave. Tiene un fago integrado en su cromosoma y, como les contaba al principio, tiene varios nombres: verotoxigénica, E. coli enteromorrágica. Algunos autores quisieron decir que E. coli enteromorrágica era cuando presentaba el gen EAE. El gen EAE codifica para la intimina, igual que la intimina de E. coli enteropatógena. Entonces hay una E. coli enteromorrágica que puede tener, o E. coli productora de toxina Shiga, que puede tener el gen EAE y puede tener las toxinas Shiga. Si contiene el gen EAE, quiere decir que puede desarrollar el mismo proceso patogénico que la E. coli enteropatógena, pero adicionando el efecto de las toxinas Shiga. Entonces se vuelve un poco más agresiva. Y tiene otras toxinas también, como hemolicinas,
que pueden ocasionar un mayor daño en el hospedero. Hay varios serotipos relacionados. Aquí hay toda una historia. Si ustedes ven, hay serotipos que ustedes probablemente no han visto con frecuencia en diferentes análisis, pero sí es más frecuente que hayan visto esto, la E. coli O157. Ese era el nombre que se le daba al principio a la E. coli productora de toxina Shiga. Y tenía ciertas características, por ejemplo, que no era mótil, tenía el gen EAE y se asociaba a síndrome urémico hemolítico. Pero si ustedes ven, todos estos serotipos, excepto el O45, se asocian a síndrome urémico hemolítico. Además, todas se asocian a colitis hemorrágica. Parte de la historia es que E. coli 257 fue una de las primeras que se describió. Se desarrolló un antisuero para poderla detectar y tuvimos tan mala suerte que depositamos nuestra confianza en ese antisuero y nos empezamos a perder de un montón de epidemiología relacionada con E. coli enterohemorrágica o con E. coli productora de toxina Shiga, porque basábamos nuestros estudios en la presencia o ausencia de aglutinación del suero con el antisuero O157. De manera que dejamos de buscar o de percatarnos que habían otro montón de serotipos asociados también a colitis hemorrágica y a síndrome urémico hemolítico. Yo creo que es un fallo. En ese momento no habían herramientas moleculares, tampoco se puede culpar, pero con el advenimiento de las técnicas moleculares nos dimos cuenta entonces que habían un montón más y que realmente el potencial de agresión estaba dado por la presencia de los genes de la toxina Shiga y no por el serotipo. Es de importancia en salud pública la E. coli productora de toxina Shiga. La mayoría de los rumiantes son reservorios, aunque también en vegetación en nivel ambiental se puede encontrar, dado que tiene una alta resistencia. En agua contaminada se puede asociar a brotes y se ha descrito muchos brotes en hamburguesa, carnes, lechuga y espinaca. También existe la posibilidad de transmisión persona a persona. Entonces, tiene una presentación, como les digo, bastante agresiva. Es una diarrea moderada, pero sanguinolenta, que produce colitis hemorrágica. Es variable según serotipo, aunque se describe como más severa en el serotipo O157. Tiene un periodo de incubación de hasta 3 días, con fiebre, dolor abdominal, calambres. Generalmente es un proceso autolimitado que no excede una semana. Sin embargo, si hay colitis hemorrágica o síndrome urémico hemolítico, desarrollo de síndrome urémico hemolítico, se requiere un manejo hospitalario con reposición intravenosa de fluidos, con monitoreo de la función renal y de las plaquetas. Además, hay una prohibición expresa de usar antimicrobianos porque pueden exacerbar la secreción de toxina Shiga y entonces podrían tener un efecto peor. Tampoco se pueden dar analgésicos y tampoco se pueden dar inhibidores de la motilidad intestinal porque más bien favorecen la permanencia de la bacteria en el intestino, ocasionando estos desastres. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Bueno, es una manifestación que se describe como una triada de anemia hemolítica, de trombocitopenia y de fallo renal agudo. Y como les digo, se deben evitar los antimicrobianos, pero particularmente las fluoroquinolonas deben evitarse porque aumentan de manera considerable la secreción de toxina. Con respecto a coli enteroinvasiva o Shigella, me disculpo, no se llama Hecostec, se llama EIS, se me olvidó, no lo puse. E. coli intrainvasiva o Shigella, o es la Shigella, ha sido todo un tema de discusión porque es como uno de los eslabones perdidos entre Shigella y E. coli. La mayoría de las Shigella se describen ya ahora como una coli, o sea, ya se sabe que genéticamente son muy estrechas como para separarlas en dos géneros. Tienen una característica y es que son facultativos e intracelulares, sin embargo no dejan de ser una E. coli. Hay 21 serotipos asociados a E. coli enteroinvasiva.
Y si ustedes ven este cuadro, este endograma de aquí, se dan cuenta de la tragedia que es tratar de identificar la filogenia de E. coli enteroinvasiva. Si ustedes ven por acá, están las shigella, Shigella flexneri, Shigella boydii. Por acá Shigella flexneri, Shigella boydii y enteroinvasiva. Después siguen unas E. coli corrientes de flora normal. Después siguen otras enteroinvasivas. Después, más cerca, una Shigella dysenterie por acá. Etcétera, etcétera. Ven aquí metidos otra vez Dysentery, Flexneri, boydii, aquí Shigella soni, aquí otra vez enteroinvasiva. O sea, estamos hablando del mismo bicho, así como viéndolo fríamente. Entonces, es todo un tema. Incluso se ha discutido si es necesario eliminar el género Shigella y pasarlo como si fuera una coli, pero el impacto médico que podría tener es bastante importante y eso es todo un tema de discusión. Porque no es lo mismo que un médico vea un reporte de una Shigella que vea un reporte de una E. coli, ¿verdad? Y no podría fácilmente darse cuenta qué es qué. E. coli enteroinvasiva tiene una alta cantidad de factores de virulencia, tiene plásmidos de invasión, tiene islas de patogenicidad, tiene una transmisión en reservorios diversos, tiene transmisión vía fecal oral, por contacto directo, por agua de alimentos, por moscas, por amebas. Sin embargo, tiene poca asociación con brotes. El Shigella boydii, Shigella dysenterie y Shigella soni casualmente tienen asociación con brotes. Entonces, hay temas que todavía no son claros. Si son el mismo bicho, porque uno se asocia a brotes y el otro no se asocia a brotes. Porque si hay tanta cercanía genética, porque no puede fácilmente desarrollar un brote de E. coli enteroinvasiva. Entonces son temas que todavía están sobre la mesa en discusión. E. coli enteroinvasiva tiene una dosis infectante súper baja. Si ustedes han visto los otros patotipos que hemos revisado hasta ahorita, tienen dosis infectantes de 10 a la 6, 10 a la 8. Sin embargo, E. coli enteroinvasiva tiene dosis infectantes de 10 a 100 unidades formadoras de colonias. Es decir, es altamente infectante. Nuevamente, si es tan altamente infectante, debería ser más fácil la transmisión vía brote, o la transmisión para favorecer el desarrollo de un brote. De alguna manera no se describen grandes brotes. Hay un plásmido de invasión que se llama PEIN, que ese plásmido codifica para ciertos determinantes para favorecer el proceso invasivo. Entonces, está el gen IPA, que codifica para esta invasina, y el gen MXI y SPA, que codifican para sistemas de secreción tipo 3, como un inyectisoma, al igual que E. coli enteropatógena. Entonces, hay un modelo de 4 estaciones donde se da una invasión, se da una multiplicación, una dispersión y una consecuente muerte celular. Vamos a verlo por acá, donde ustedes pueden darse cuenta de lo interesante que es esta bacteria. E. coli enteroinvasiva hace la invasión por la parte apical de las células M del epitelio intestinal. Llega hasta el macrófago y escapa mediante la apoptosis de los macrófagos. Y la invasión hacia el enterocito la hace por la membrana vasolateral. Entonces, vía lipid raft, que son altamente ricos en colesterol, puede ingresar por la parte vasolateral, perdón, por la membrana basal hacia el enterocito. Una vez que está dentro del enterocito, manipula nuevamente el citoesqueleto, así como lo hacía E. coli enteropatógena, solo que esta vez lo que va a hacer es facilitar la elaboración de lo que se llaman colas de cometa, porque se visualiza así cuando uno hace ensayos tiñendo el citoesqueleto para poder revisar cómo ha sido el arreglo de esto, y generalmente se hace con faloidina. Y entonces se ven como si fueran cometas, y es porque el citoesqueleto de actina se mueve, digamos, para poder favorecer la migración de la bacteria. Entonces, si ustedes ven, hay una
hay una reorganización del esqueleto posterior al contacto con los lipid raft que favorece en la entrada, la inyección del sistema de secreción tipo 3 y la entrada de la bacteria y la consecuente formación de estas colas de actina. Estas colas de actina, además, lo que promueven o facilitan la migración mediante la ruptura de las uniones estrechas entre las células. Entonces hay una migración paracelular también de E. coli enteroinvasiva. Entonces esta bacteria es chivísima porque se mueve dentro de todas las células del intestino. También puede haber una migración paracelular por acá, donde pueden ingresar directamente a la parte basal de los enterocitos y perpetuar el estado. Estas bacterias, valga decirlo, generalmente ocasionan una diarrea de carácter mucoide, porque cuando el intestino se ve tan transgredido, lo que hace es que se desprende por completo. Entonces, la E. coli enteroinvasiva lo que genera es como el desprendimiento de toda la mucosa intestinal y entonces las diarreas son de carácter mucoso. Pareciera como, cuando uno ve las diarreas de los chiquitos con E. coli enteroinvasiva, pareciera como que estuvieran botando gelatina. Es de inicio súbito, la enfermedad por E. coli enteroinvasiva. Sí genera fiebre, sí genera fatiga, genera anorexia, genera muchos calambres abdominales, precisamente por donde se está desprendiendo toda la membrana con todos los enterocitos. Diarrea acuosa moderada, mucosanguinolenta también, porque a la hora de desprender la mucosa puede generar sangrado y es de carácter autolimitado. E. coli enteroagregativa es el patotipo más común, no lo era, ahora lo es. Ahora vamos a ver unas estadísticas. Genera diarrea persistente en niños, en pacientes VIH positivos también genera diarrea del viajero también. Hay una categorización entre la típica y la atípica debido a la presencia del gen AGGR. Con E. coli enteroagregativa hay también toda una historia, porque resulta que para categorizar cada uno de los patotipos, usted tiene que encontrar algo que sea auténtico de ese patotipo para decir, bueno, si presenta este gen, entonces será esta bacteria. Entonces, habían descrito la GGR como uno de los genes cardinales, por decirlo así, de coli enteroagregativa, hasta que empezaron a aparecer colis enteroagregativas que no tenían el AGGR y que tenían el ASTA, por ejemplo. El ASTA es cero dedicado al cero fiel, digamos. El ASTA codifica para una toxina termoestable, pero es sumamente promiscuo, entonces brinca de un patotipo a otro. Incluso hay cepas no patogénicas que tienen el ASTA. Se ha visto hasta en Campylobacter. De manera que hasta no es un buen gen cardinal para E. coli enteroagregativa. Entonces, es un poco difícil. ¿Qué ayuda cuando el AGR no está y solo está el ASTA? Bueno, el diagnóstico por exclusión. ¿Qué significa? Ok, si tengo un paciente que tiene diarrea persistente, que tiene estatus inflamatorio intestinal, que le hago todos los estudios de laboratorio y no le encuentro un patógeno y le encuentro una E. coli en alto predominio en la diarrea y que tiene el gen ASTA, uno podría pensar que se trata de una coli enteroagregativa. No es el mejor de los escenarios, pero se puede categorizar. En cambio, si ustedes tienen una coli que con esas mismas características que tiene la GGR, ustedes de fijo dicen que es una coli enteroagregativa. Sí, también obviamente podemos ver E. colis que tienen tanto la GGR como el ASTA. Está asociado a brotes, generalmente en ensaladas, salsas y aderezos. El tipo de diarrea es acuosa, la fiebre moderada, náusea, vómito, dolor abdominal. En los niños hemos encontrado una persistencia importante y se asocia a síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que ocasiona un estatus inflamatorio perenne, entonces la absorción se ve comprometida
de manera que los chiquitos empiezan a disminuir en la curva de crecimiento y empiezan a ganar poco peso. Tampoco es como que se quedan desnutridos, sino que van más lento que el resto de la población normal. Cuando uno ve E. coli interopergativa en un cultivo celular, es una situación extraña, porque E. coli interopergativa es, como su nombre lo dice, es súper agregativa. Entonces, se pega tanto a todo que lo que hace es que obstaculiza las microvellosidades. Entonces, no permite fácilmente que haya un tránsito, digamos, de nutrientes. Y eso es parte de lo que ocasiona la diarrea. Pero entonces, cuando uno ve en cultivo celular, lo que uno ve son como unos bloques de células apiladas, digamos, no como aquellas microcolonias de coli enteropatógenas, sino que usted ve bloques de bacterias. Tanto así que para hacer los ensayos celulares hay que lavar y lavar y lavar. Y uno normalmente, digamos, trata de lavar tanto que quede solo lo más representativo. Y esto es como si usted no hubiera hecho un lavado. O sea, las E. coli interopergativas se pegan tanto que usted se cuestiona si hizo los lavados bien o no los hizo del todo, porque se pegan hasta en el vidrio. Entonces, incluso donde no hay donde no hay células intestinales, igual la E. coli interopergativa está pegada. Entonces es impresionante la capacidad de adherencia. Entonces es como si tuvieran una pegatina, digamos, y si ustedes se imaginen eso sobre el intestino, entonces ya se darán cuenta porque es tan importante, digamos, la E. coli interopergativa. Entonces, lo primero es una adherencia a la mucosa con muchas adhesinas. Después hay una toxina que es transferida por un plásmido, que se llama Plasmid Encoded Toxin. Una serie de fimbrias que favorecen la adhesión. El factor AGG, que era el que les comentaba, que es un factor de transmisión que regula la síntesis de estas AF, de las fimbrias. Un pili tipo 4 también. Puede producir las enterotoxinas en caso de que las tuviera, como la IST o ASTA, que es la que les decía, que es termoestable. Y el estatus inflamatorio por estimulación de la interleuquina 8. E. coli adherente difusa es una de las categorías más recientes que hay. Ha ganado mucha importancia por esto, pero vamos a ir en orden. Todavía, bueno, había una discusión porque se habían hecho estudios en voluntarios y a pesar de que recibían altas cargas, no les ocasionaba diarrea. Entonces había una discusión al principio de si era patogénica o no. Se habían descrito las adhesinas, se había descrito la fimbre 1845, que o sea, era cantada que podía ser el factor adherente difuso. En cultivo celular se ven, digamos, esto cuando uno la compara con E. coli enteroagregativa, nada que ver. O sea, ustedes ven las células del enterocito o las células de cultivo celular, que olvidé decirlo, pero esto se puede hacer en HeLa o en HIP2, digamos que da igual. Entonces ustedes tienen la célula y lo que ven es como si ustedes hubieran adornado la célula. Entonces, de hecho, se ve como una adherencia difusa. Tampoco es que no es patogénica, no, que no tiene esa capacidad. Cuando ustedes hacen los ensayos de cultivo, ustedes lo comparan con una E. coli corriente, con una K12. Entonces, ustedes cuando hacen el estudio de adherencia, y la E. coli K12 se van todas las células, digamos, queda una por ahí perdida, que usted la lavó mal, pero ustedes ven la E. coli adherente difusa y se ve perfectamente posicionada, o sea que ella sí tiene una capacidad de agregar, de adherirse al enterocito o a la célula. Entonces, sí tiene algo. Lo que no se sabe es qué tanta patogenicidad podría ocasionar. Sobre todo cuando tenés el antecedente de que inoculaste un montón de gente con cargas altísimas y no le dio nada. Entonces estaba como esa disyuntiva de será patógena o no será. Pero después se dieron cuenta que estimulaba, al igual que coli enteroagregativa, la interleuquina 8 y otras citoquinas proinflamatorias. Y vieron el mismo estado inflamatorio persistente que se veía con E. coli enteroagregativa. Y después empezaron a salir ciertos casos donde persistía, de los cuales nosotros hemos tenido también en el hospital, donde parece que son pacientes que tienen enfermedad de Crohn,
y que casualmente tienen de manera persistente E. coli adherente difusa. Entonces ya la historia cambia un poco y uno dice, pues chica, bueno, tal vez no causa diarrea tan fácil, pero la presencia o la colonización y la presencia persistente de E. coli adherente difusa en el intestino sí puede asociarse entonces al desarrollo de otras enfermedades. Si ustedes ven, el modelo patogénico es bastante interesante, donde hay una participación de calcio que no hemos visto en gran cantidad en los otros modelos. Hay un influjo de calcio importante. Y entonces, este microorganismo lo que hace entonces es causar que el ingreso de calcio permita la salida alternativa de agua y que permita entonces la captación, digamos, o el estímulo de la interleuquina 8 que se asocia entonces a este estado inflamatorio. Si ustedes ven, hay una disociación de las uniones estrechas y también puede haber una alteración en la estructura de las microvellosidades. Dentro de las consideraciones clínicas, entonces, puede haber diarrea tipo acuosa, persistencia en niños y en adultos portadores puede haber una inflamación crónica que ocasiona enfermedad de Crohn aún en estudio. Y como les digo, no solamente en adultos, sino que nosotros hemos tenido algunos casos. Finalmente les quiero hablar, bueno, de algunos patotipos interesantes, porque todos estos factores de virulencia de los que hemos hablado hasta ahorita pueden mezclarse vía transferencia horizontal. Algunos son cromosomales, otros están codificados en plásmidos, otros están codificados en transposones. De manera que en algunas ocasiones se ve que una bacteria que tiene vía cromosomal un factor de virulencia adquiere un plásmido que le confiere patogenicidad a otro patotipo. Entonces, esto ocasiona lo que se denomina patotipos mixtos, combinaciones cromosomales y plasmídicas. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque resalta la actividad de la transferencia horizontal de genes en la participación de fenotipo, genotipo, patotipo y adquisición de genes de resistencia. ¿Por qué les digo todo esto junto? Porque resulta que cada evento horizontal de transferencia de genes puede arrasar consigo no solo características de factores de virulencia, sino que puede arrasar consigo determinantes genéticos que codifiquen para todo esto, para cambiar el genotipo, para cambiar el patotipo y para acarrear genes de resistencia que hagan a las bacterias más difíciles de tratar. Finalmente les voy a hablar de una tortera que se llama la E. coli adherente invasiva. E. coli adherente invasiva llegó realmente a causar problemas. Llegó en la era de la secuenciación genómica completa o de whole genome sequencing. Pertenece al grupo B2. Hay una clasificación en grupo B1, B2 o A o D de las E. coli. Esta pertenece al grupo B2. Casualmente, las bacterias del grupo B2 se asocian con E. colis extraintestinales. Y E. coli enteroinvasiva vino a ser una torta. ¿Por qué? Adherente invasiva. ¿Por qué? Porque es la combinación de una E. coli enteroinvasiva con una E. coli adherente difusa. Entonces hace el desastre de la E. coli enteroagregativa con la invasión de E. coli enteroinvasiva. Y finalmente, en rojo se las pongo, la más tortera de todas, que se llama E. coli enteroagregativa hemorrágica. ¿Okay? ¿Por qué se llama así? Porque bueno, resulta que en el 2011 se descubrió un serotipo O104H4 de E. coli enteroagregativa que tenía la toxina chica 2. Afectó a 4.321 personas
causó 900 síndromes urémicos hemolíticos y 50 muertes. Si ustedes ven, fue por estos brotes, o nacidos, le dicen. Y si ustedes ven, el híbrido que ocasionó esta desgracia fue un híbrido de E. coli enteroagregativa, como les mencionaba, que tiene el gen AGGA, AGGR, que se acuerdan que les había mencionado que era el candidato a ser el principal de E. coli enteroagregativa, y otra serie de genes, junto con la aparición de la toxina Chiga-2. Entonces, ocasionó una alerta mundial. Como les digo, esto ya era en la época de whole genome sequencing, entonces los países actuaron súper rápido, ocasionó conflictos políticos, le echaban la culpa a Egipto, después le echaban la culpa a España, después le echaron la culpa no me acuerdo qué otro país, y después al final terminaron siendo de Alemania. Entonces fue un desastre que ocasionó, es una bacteria que corresponde formalmente a un patotipo mixto, porque si ustedes lo ven, casualmente era lo que hablábamos, o sea, adquirió un gen de un lado, adquirió un gen de otro lado, y es un patotipo mixto que mantuvo sus capacidades infectantes. Ese es otro de los temas interesantes que no hemos hablado. Dado que la identificación es molecular, ustedes identifican los genes que confieren o que codifican para las proteínas asociadas a factores de virulencia. Sin embargo, a la hora de identificarlo genéticamente, no necesariamente la presencia de estos genes son codificantes o tienen una proteína funcional. Y eso es algo que no se sabe. O sea, ustedes, bueno, a menos que hagan ensayos de cultivo celular para todas las bacterias, lo cual es inviable. Entonces, ¿qué hace uno? Uno asocia la clínica del paciente con la ausencia de otros patógenos detectados, con la presencia en altas cantidades de una E. coli y la presencia de los factores de virulencia en esa E. coli. Entonces, digamos que tiene suficiente evidencia como para poder achacar la enfermedad que está viendo a esa E. coli. De lo contrario, sería imposible hacer el diagnóstico. Esto es un poco también de cómo se hizo la red, digamos, del outbreak, del brote en Alemania. Entonces fue como rastrearon a todos los distribuidores, 26 distribuidores de estos nacidos, y de ahí fue como se fue evidenciando toda la cadena de transmisión. Entonces fue riquísimo también para despertar todas las alertas de los países para ver qué tan fácil o qué tan difícil es rastrear un evento de estas magnitudes. Y aquí está como toda la descripción, digamos, de cómo se hizo la cadena de la distribución y cuáles ocasionaron mayor número de casos. Por ejemplo, si ustedes ven este distribuidor 1, ocasionó 2 clusters, y ven ustedes en este restaurante hubo al menos 50 casos de E. coli agregativa hemorrágica. Y por acá había otro caso, ¿cuál era? Acá, de este productor llegó al distribuidor 3, el distribuidor 3 se lo pasó a un distribuidor 4, y este ocasionó en una cafetería un clúster 5 con al menos 20 casos. Entonces hubo brotes de mucha importancia a lo largo y ancho de diferentes países. Ven ustedes por acá en Francia, aquí en Alemania, y bueno, en otros sitios importantes. Ok, y acá, bueno, un poco más de la filogenia también están un poco repartidos. Ustedes pueden ver por acá un grupo de colientro hemorrágicas, por acá también otro grupo de colientro hemorrágicas, y en medio hay un poco de colis de diferentes tipos. Incluso aquí hay uropatógenas, por aquí está EPEC, y bueno, otras más. Entonces, esto es un resumen más o menos de lo que hemos hablado también en términos de diagnóstico, que se los he contado, digamos, a lo largo de la charla. Ustedes tienen que tener desde la muestra las características clínicas, la detección fenotípica y molecular, la tipificación por cualquiera de los métodos, o la detección y tipeo para
para evidencia futura mediante tecnología más avanzada o como whole genome sequencing o análisis de SNPs o MLST. El tratamiento, como les decía al principio, es súper fácil. Rehidratación, monitoreo. Antimicrobianos no, en la mayoría de los casos uno no recomienda antimicrobianos porque si ustedes ven, en casi todas mencionamos que son de carácter autolimitado, pero aún más, estas diarreas no merecen antimicrobianos porque no solo por el carácter autolimitado, sino porque en general las personas resuelven bien, o sea, la pasan mal, pero resuelven bien. Y la única que no resuelven tan bien es en la E. coli enterohemorrágica o la E. coli productora de toxina chiga, donde casualmente no se recomienda el uso de antimicrobianos. Olvidé decirles, ahora que hablo de E. coli enterohemorrágica, con el síndrome urémico hemolítico, que es que lo que pasa en eso es que la toxina chiga tiene un receptor intestinal que se llama el GB3, que es una globotriacilceramida. Ese receptor GB3 permite la internalización y acción de la toxina chiga, pero una vez que está dentro de sangre o torrente circulatorio, pasa por torrente circulatorio y resulta que en los glomérulos renales también hay GB3. Entonces, la toxina ataca el glomérulo renal y entonces ocasiona el síndrome urémico hemolítico también. Perdón por la parte de patogénesis al final. Ok, ahora, ¿cómo hemos enfrentado nosotros esto? Ya para ir terminando. Nosotros empezamos desde 2005 a hacer esto, que realmente fue pionero en todo Centroamérica, el diagnóstico molecular de las E. coli productoras de diarrea. Lo hacemos todavía hoy día, lo hacemos por un PCR convencional multiplex, donde ustedes ven las bandas que representan cada uno de los genes. Si ustedes ven, bueno, acá arriba era cuando hacíamos geles, ya no hacemos geles, ahora lo hacemos con capilares, con arreglos capilares. Acá están el peso molecular. Y si ustedes ven, cada una de las líneas representa cada uno de los patotipos. Esta es E. coli enteropatógena, el gen EAE, el gen BFP. Esta es E. coli enterotoxigénica, el gen LT. Este es el gen EAE de la E. coli enterohemorrágica con la toxina chiga 2, toxina chiga 1, E. coli enteroinvasiva, E. coli enteroagregativa, E. coli adherente difusa, E. coli, no, perdón, esto es la toxina ST y este es el ASTA de la toxina, de la enteroagregativa. Y aquí muy pegadito al ASTA se ve el gen WIDA, que lo usamos siempre para, el WIDA es un gen constitutivo de coli, entonces lo usamos siempre para saber que hubo una extracción satisfactoria. Las hemos estudiado, como les digo, desde hace bastante. Hicimos un estudio de, para ver, este estudio lo hicimos, creo que me brinqué otro estudio, pero bueno. Al principio habíamos hecho un estudio de 2005-2007 y habíamos encontrado alguna evidencia importante y después hicimos un estudio de 2008 a 2016. Entonces lo que hicimos fue agarrar todas las colis productoras de diarrea que habíamos visto y empezamos a estudiarlas en cuanto a si había algún fenómeno de estacionalidad, cómo estaban distribuidos los diferentes patotipos, cómo estaba la resistencia y si habían coinfecciones. Este estudio lo publicamos en el año pasado, en el 2019, entonces pueden encontrarlo ahí, les dejo la cita también. Entonces encontramos, hicimos un convenio con el Instituto Meteorológico para que nos proporcionara los datos de precipitación mensual de las diferentes estaciones de la gran área metropolitana, porque en general, como son diarreas que no son tan graves, el Hospital de Niños, si bien recibe niños de todo el país, para una diarrea no recibe niños de todo el país. Entonces, en general, lo que hicimos fue estudiar, estudiar el gran área metropolitana. Entonces, pedimos los registros meteorológicos de las estaciones automáticas y mecánicas de la gran área metropolitana en esos años. Y como ustedes ven, pues esto es información
no de diarreas, no de nada, sino meramente de lluvia. Y si ustedes lo revisan, cada uno de estos gráficos es pues un año calendario. Y si ustedes ven, evidentemente tenemos una estación seca, muy seca, y una estación lluviosa, muy lluviosa, donde digamos, algunos meses, digamos que se llega a 500, 600 milímetros de acumulado por mes. Entonces, esto básicamente es información meteorológica básica, donde nos permite ver que en efecto digamos, no hubo un fenómeno de desplazamiento de las lluvias, como a veces percibimos requete mal. Después nos dimos cuenta que sí percibimos requete mal cuando empezamos a analizar todos los datos de esas estaciones. Ven que son 37 estaciones meteorológicas, 20 automáticas, 17 manuales, todas indicaban exactamente lo mismo para el GAM a lo largo de todos los años. Cada color es un año, desde 2008 hasta 2016. ¿Para qué nos servía esa información? Bueno, para ver si realmente había un fenómeno de estacionalidad. Entonces, lo que hicimos fue comparar o tener ese dato y además filtrar, bueno, cuántas diarreas recibíamos nosotros cada año. Entonces, recibíamos, esto es lo que el hospital reporta de diarreas por año. Si ustedes ven, casi 6.000, más de 6.000 diarreas por año se reportan en el hospital de niños, de las cuales estas que están aquí son muestras que se enviaron al laboratorio. El resto de las diarreas realmente son diarreas que entran como diarrea aguda, pero que son de carácter más viral, y el médico decide no tomarle una muestra. Entonces, como una de cada 5 realmente se muestra y se lleva al laboratorio. Y entonces, de 1.068 muestras del 2008, 29 resultaron positivas por alguno de los patotipos de coli productoras de diarrea. Y así sucesivamente para cada uno de los años. Cuando vemos el porcentaje, entonces, según año, vemos que en el 2000, esto es para diarrea, para DEC totales, o sea, para E. coli diarrogénicas totales. Vean cómo de 2008 pasó de 2.7%, fue aumentando y aumentando, aumentando. En el 2013 hubo un 9% de diarreas por E. coli productoras de diarrea. Y después volvió a descender a 4.8, 4.4 y 3.6. Entonces, este pico fue un poco interesante, o fue un pico interesante en la epidemiología. Cuando tratamos de compararlo por el modelo dependiente de la precipitación mensual, nos dimos cuenta de que de todos los patotipos, vean ustedes aquí, bueno, esto lo que describe es como según cuánta lluvia esté cayendo, cómo se comporta. Ven que va de 0 a 400, digamos, la precipitación, que fueron más o menos los datos que vimos en el gráfico radial. Y si ustedes ven cada uno de los patotipos, esto es la media y esto es el intervalo de confianza. Y si ustedes ven, no hay una variación tan grande en EPEC. En ETEC, cuando más llueve, tiende a disminuir la incidencia o la probabilidad de infección. En enterohemorrágica casi no se mueve, en enteroinvasiva más o menos. Pero en enteroagregativa, vean este fenómeno. En enteroagregativa, cuando la precipitación va de 0 a 200 milímetros, tiende a subir, y cuando pasa de los 200 milímetros de precipitación mensual, se desploma totalmente coli enteroagregativa. Y fue la categoría que menos nos esperábamos además, pero ese modelo fue un poco, fue discutido, lo tuvimos que revisar otra vez porque no entendíamos a qué obedecía. Y nuestra hipótesis es que esto obedece al inicio de las lluvias. Si ustedes se dan cuenta en el gráfico radial que vimos, las lluvias generalmente no exceden los 100 milímetros de 100 milímetros de precipitación, perdón. De manera que pareciera que es donde empiezan a aumentar las lluvias, empieza a aumentar la infección producto de que los suelos están secos y que empieza a removerse gran cantidad de material. Y que ese material, o por lo menos nuestra hipótesis, es que ese material es el que ocasiona que se remueva la E. coli enteroagregativa y que empiece a infectar. Pero que una vez que las lluvias se establecen bien, tiende a haber un descenso en la positividad, porque aumenta considerablemente las lluvias y entonces se lava la cantidad de coli enteroagregativa que puede haber en el ambiente. Ahora, si vemos
la cantidad de coinfecciones según patotipo de coli, que fue otro de los objetivos que estudiamos. Vean qué interesante que E. coli enteropatógena fue una de las que más presentó coinfecciones. Es decir, más o menos un 18% de las E. coli enteropatógenas estaban acompañadas de otro patógeno. Ese otro patógeno en su mayoría era Campylobacter. Después de ahí, E. coli entero invasiva tenía también una buena cantidad de infecciones y E. coli enterotoxigénica tenía otro tipo de infecciones, de coinfecciones, perdón. En cuanto a la resistencia a los 3 principales antibióticos que se pueden recomendar para combatir enfermedades agresivas por estos patotipos, nos damos cuenta que ciprofloxacina casi no tiene resistencia. Si ustedes ven, es súper sensible. La gran mayoría de los patotipos no tienen resistencia a ciprofloxacina. Consta, ciprofloxacina no debería ser utilizada para el tratamiento de infecciones intestinales, a menos que sea estrictamente necesario. Es un antibiótico que se reserva mucho. Al ser una fluoroquinolona, se reserva para enfermedades donde haya afección sistémica o donde haya donde haya una mejoría por liberación vía tracto genitourinario, porque se concentra bien en la orina. Entonces está destinado para infecciones del tracto urinario complicadas o cistitis, prostatitis o pielonefritis, por ejemplo. Pero si ustedes ven ampicilina, los diferentes patotipos se comportaron con diferentes resistencias. Vean, por ejemplo, aquí hay más de un 20% de resistencia, si lo leemos al revés, que casi un 25% de resistencia. Vean, E. coli enterohemorrágica tiene un 30 y resto por ciento de resistencia. E. coli enterooperativa tiene más del 50% de resistencia. Y E. coli adherente difusa tiene casi un 80% de resistencia. Es decir, ampicilina es un antimicrobiano que ya no se puede utilizar para combatir diarrea. Lastimosamente, porque es una penicilina básica que podría funcionar para casos no agresivos, digamos. Y en cuanto al trimethoprim sulfa, también si ustedes ven E. coli adherente difusa, fue una de las que más presentó resistencia, con un 60% de resistencia. Estos datos no solamente son importantes como un número al azar o como un número esporádico, sino también tienen toda una implicación, porque un antimicrobiano después de 15% de resistencia para una patología específica ya queda libre, es decir, los médicos pueden recetarlo libremente. Entonces, esto quiere decir que estos antimicrobianos ya quedarían libres para receta por los médicos tratantes, cuando realmente no tiene ningún sentido darlos, porque es muy alta la resistencia que pueden tener para estos patógenos. En cuanto a resistencia combinada, digamos, patotipos que tienen tanto resistencia a AMPI como a trimethoprim sulfa, no hicimos la relación con el otro, porque ciprofloxacina casi no hay resistencias, pero sí resistencia combinada. Entonces, si ustedes ven, E. coli enterooperativa nuevamente sigue siendo importante, porque quiere decir que la resistencia a cipro, la resistencia a AMPI y trimethoprim es combinada hasta en 40% de los aislamientos de E. coli enteroagregativa, y así sucesivamente, digamos, como para E. coli adherente difusa, un 21%. Entonces, y son datos que no son bonitos de ver, son datos que encienden las alarmas, que dicen, hey, hay un montón de resistencia en bacterias que ocasionan cuadros para los cuales no se deberían dar antimicrobianos. Ven que todo lo puse al revés. Este fue la primera publicación que hicimos de coli de 2005 a 2007, que rellena el campo que teníamos ahí al puro principio. Si ustedes ven esto, ya me acordé por qué lo puse al revés.
Esto es 2005 a 2007, y si ustedes ven el patotipo prevalente o más prevalente en este momento era E. coli enteropatógeno con 21%, seguido de coli entero invasiva 19% y patotipos mixtos 17%. E. coli enteroagregativa solo 15%, recuerden este dato de coli enteroagregativa, solo un 15%, y patógena 21%. Si nosotros nos vamos al... Oh, no. Pero ya me devuelvo a eso. Si nos vamos a la epidemiología del nuevo estudio de 2008 a 2016, vamos a ver cómo E. coli enteropatógena, que es esta que está en color papaya, o un color ese rosado, podemos ver cómo tenía una participación interesante y muy amplia en 2008, casualmente refiriendo a lo que encontramos en este estudio, con un 21%. Entonces, tenía una prevalencia entre las colis diarrogénicas bastante alta, pero vean cómo fue cediendo el lugar. Vean cómo empieza a disminuir, aumenta un poquito, empieza a disminuir, disminuir. Ya para 2016 está bien bajito. Entonces, ese puesto fue reemplazando la E. coli enteroagregativa, que si ustedes ven E. coli enteroagregativa aquí no tenía casi nada, va aumentando, aumentando ampliamente al punto que en 2015 y en 2016 ocupa casi el 70% de todas las colis que se aíslan. Entonces hay un fenómeno de desplazamiento que no solamente se ha visto, o no solamente lo vimos nosotros, sino que en el resto del mundo también empezó a verse. No se sabe por qué hubo este desplazamiento y por qué coli enteropatógena empezó a escasear. Ahora sí me voy a devolver a este que es el modelo de los cultivos celulares. Si ustedes revisan, si ustedes ven por acá, ustedes pueden ver aquí, perdón, pueden ver las microcolonias que yo les decía, son como microagregados, ven, por todo lado. Entonces, esa es una coli enteropatógena. Si ustedes ven esto, es una coli enteroagregativa, como les decía, no se quita con nada, ¿ven? Es un montón de bacterias por todo lado, súper agresiva. Y si ustedes ven este otro, es una coli adherente difusa, perdón. La adherente difusa, como les decía, queda como difusa justamente sobre las células. Y este es un control negativo, que si ustedes ven, todas las células se encuentran fuera de, todas las bacterias se encuentran fuera de la célula, no se encuentran agregadas en ninguna disposición, etcétera, etcétera. Y acá fue, después de hacer este ensayo, hicimos un ensayo también con tinción de lactina para poder ver precisamente en la coli enteropatógena, vean cómo se ve la polimerización del citoesqueleto para poder hacer las estructuras tipo pedestal. Y esta es una coli agregativa que se ve como toda dispuesta en toda la célula, digamos, de manera no uniforme. Por acá una adherente difusa igual y el control negativo. Ok, entonces, resumiendo lo que habíamos hablado del desplazamiento entre 2008 y 2016, E. coli pasó a segundo lugar con 24%, pero enteroagregativa ganó todo el puesto, o el primer puesto, con un 31%. Este es como el acumulado de la incidencia. Hay una propuesta del uso de probióticos. Hay una cepa particular que se llama la NISL 1917 que interfiere con la invasión de las células epiteliales por diferentes grupos de E. coli enteroinvasiva. Entonces es muy interesante leerlo, se los recomiendo para que ustedes vean cómo el estudio de los probióticos llega a ser bien interesante en cuanto al efecto que puede proveer, el efecto protector para diferentes patotipos de coli. Entonces, la terapia con probióticos podría funcionar apropiadamente si se da con conocimiento científico. Y este es otro también de cómo esta cepa NISL 1917
combate los bacteriófagos lamboides, dentro del cual está el bacteriófago de la toxina chida. Entonces también es muy interesante de leer. Y que es como cada uno de los patotipos combinados, por si quieren verlo tipo bioquímica de pregrado, para que ustedes se vuelvan locos un poco viendo cada una de las formas en las que los patotipos reaccionan al hospedero y promueven ese estado diarreico. Entonces, como conclusiones, ya para terminar, existen 8 patotipos de coli y los últimos 2, como ustedes se dieron cuenta, son realmente patotipos mixtos. Se ha demostrado la circulación de estos patotipos en Costa Rica. Estos patotipos presentan diferente sintomatología, todos y cada uno de ellos. La sintomatología va desde leve hasta cuadros graves de síndrome urémico hemolítico y muerte. No se recomienda el uso de antimicrobianos para este tipo de bacterias y la estacionalidad de varía según el patotipo y la precipitación que haya en ese momento. Y bueno, con esto los dejo. Les agradezco montones el rato que les hablé. Espero no haberlos aburrido mucho. Y pues bueno, quedo a la orden. Muchísimas gracias por este rato. Excelente, Cris. Muchísimas gracias. Bueno, hombre. Buen trabajo. Qué manera de terminar la semana y el domingo. Te agradezco montones. Voy a hacer la grabación. La edito ahí, corto las primeras y las últimas partes. Y quería preguntarte si tenés algún problema de que la ponga en YouTube. Yo creo que no. Yo creo que por mí no, más bien me honra. Perfecto, muy bien. Entonces la voy a poner y después te mando un link y les voy a decir que